una situación bastante comprometedora. Justamente era como para que unieran su relación, pero fue todo lo contrario. Le preguntó claramente en dónde trabajaba. La respuesta vaga de Taya la hizo decepcionarse. Ya sospechaba de él. Todo en él era sospechoso. Las respuestas vagas, una pregunta acerca de él, siempre respondía en ese tono. Pero bueno, simplemente se quedaría esos problemas en su cabeza como siempre lo había hecho. Y ese millón de dudas y dudas la estarían atormentando. Así que simplemente le dio su regalo y entró a su casa completamente decepcionada. Y él se quedó tan frustrado por eso. Creía que con aquellas palabras hermosas que Haeso había mencionado, de que su novio era guapo, talentoso, hermoso, simplemente perfecto, ya estaba todo bien. Pero ahora veía su indiferencia y cómo simplemente entró a casa como si nada, sintiéndose enojado. Pero es que Haeso está fastidiada de las mentiras, de los problemas, de los malos hombres. Claramente Taya no es lo mismo que Mencheol, pero él no está siendo sincero y no le está contando ni siquiera la mitad de la verdad de lo que pasa. Mientras tanto, en su empresa halagaban a su secretaria diciendo que es tan afortunada por deleitarse y convivir con aquellos jóvenes presidentes. Ella se lo tomaba con un poco de burla, reservada y tímida, pues creía que tenía una pequeña esperanza. Pero el comentario de que ellos eran incluso más humanos que el presidente, sabía que eso era mentira. Todo era frío el calculador. Sabía incluso que esas sonrisas que daba Taya eran fríamente calculadas. Pero aún así, este hombre tenía algo que simplemente la dejaba sin palabras. Pero, a pesar de todo eso, tenía un hábito muy alargado. A pesar de los que es, de ser el presidente, hijo del presidente y todo, tenía un hábito muy arraigado de pensar en los demás. Eso lo hacía diferente de su hermano y de su padre. Pero solo recordaba esa última vez que lo vio. Ese día parecía como si estuviera huyendo de algo. No parecía una caminata tranquila, para incluso después ser informada que Taya no vendrá porque está enfermo. No solo eso, sino que hasta se tomará otros días porque seguirá enfermo. Bromeando incluso de que él a lo mejor se dio una escapadita de diversión. Pero ¿cuál era el error? Esto ni siquiera era diversión. Lo obsesivo y lo loco que estaba Taya porque Haeso era sumamente peligrosa. Aquel joven que muy por detrás se había visto que lo habían dejado ir pacíficamente, no era así. Él ya tenía un macabro plan para vengarse de este hombre que intentó obligar a Haeso a darle su número. Pero esto es debido a que Taya presentía algo que sí era verdad. Este hombre no solo siguió a Haeso. Este hombre había fotografiado a Haeso. Tenía un montón de muchísimas fotos enfermas sobre Haeso. Parecía que hasta la había seguido por mucho tiempo. Pero aquí estaban estos dos, haciendo su trabajo de matones. Y aunque la verdad Jay le dijo que dejara a él hacer el trabajo, no era normal que él se ensuciara las manos. Pero un comentario extraño hizo dudar a Jay, que si dejaba este trabajo a otra persona, posiblemente los descubran. Deben de, ahorita, ser muy cuidadosos con los pasos que dan. Hay máxima vigilancia alrededor. No solo eso, después de este trabajo, Jay seguía insistiendo que él podía encargarse de los trabajos sucios. Pero no era así. Lo único que le pedía es que estuviera muchísimo más alerta. Estos días va a estar ocupado.
y necesita que alguien vigile a Haeseo. Además de otro tema muy importante. Su hermano también los está siguiendo y esa es una persona a la que se deben de cuidar mucho más. Pues sí, la verdad él ya estaba a punto de enloquecer, ya quería que su plan funcionara, pero sabía que si apresuraba las cosas, todo iba a salir mal. A pesar de que su plan estaba fluyendo tranquilamente como debía ser. Sabía que tenían que ser paciente, calmado y todas las piezas caerán. Todo su plan por fin llegará al éxito. Pero recordaba esa cara. Ese hombre que amenazaba contra Haeseo. No solo él. Tenía que cuidarse del otro loco que también sentía que estaba detrás de ella. Y que él no dejaría las cosas tan... Y sabía que podía ser un peligro para Haeseo. No solo eso, también tenía que pensar en la propia Haeseo, que lo ilusionaba, después lo dejaba. Constantemente, cuando él pensaba que por fin estaban dando el paso, volvían a alejarse. Y ante estos pensamientos, le pidió a Jay que por favor diera la vuelta. Aunque este estuvo desconcertado, no urgentemente tenía que regresar a la oficina. Pero no fue así. Estaba tan desesperado de respuestas que no dudó ni un segundo ir nuevamente a casa de Haeseo. Estaba tan sediento de poder disfrutar todo el esfuerzo que ha hecho. Quería disfrutar solo un poco. Y por diversas cosas, o simplemente por hacer lo que él quiera a su manera, terminó herido de una forma muy, muy absurda. Así que ahora estaban frente a frente los dos. Con una mirada tan extraña, Haeseo estaba desconcertada. ¿No se supone que debería de ir a la empresa? Y antes de poder tan siquiera decir una sola palabra, él simplemente se lanzó hacia ella, rogándole, exigiéndole que le dijera que se quedara esta noche, que hiciera lo que quisiera con él, porque era verdad lo que decía. Aunque fuera miseria, aunque fuera solo destrucción, aunque solo fuera usado, no le importaba. Ahora estaban aquí. Lo que antes eran caricias sutiles y suaves, ahora eran apresuradas, toscas, y empezaba un juego extraño de pasión y posesión. Burlándose. Antes ella le había pedido que se fuera, ahora está aquí de esta manera, dejándose llevar por las cosas que él está haciendo. Y eso era algo que les pasaba a las dos. Cada vez que estaban en esta situación, no podían pensar en otra cosa. Simplemente perdían los pensamientos, perdían la cabeza completamente y se entregaban entre sí. Pero nuevamente las dudas estaban ahí, después de que todo pasara. Porque aquel joven tímido de repente llegaba con estas intenciones. ¿Por qué se había vuelto un poco más depravado en sus toques? Así estos dos terminaron cayendo por el placer y la lujuria, pensando que esto los unía más, en vez de platicar aquellos problemas, aquellas cosas que les molestaban. Porque en este tipo de situación, esta era la única forma en que Taya podía alivianar sus problemas, porque no se sentía capaz de directamente decirle a Haeseo, porque él lo ilusionaba y luego marcaba una línea. Y en estos momentos, Taya le revelaba la verdad. Quería que le dijera que se quedara, que viniera a dormir todos los días, que trajera también su ropa. Y como si fuera una orden, Haeseo repitió esas palabras, aunque sonara como una mentira, porque quería pertenecerle a Haeseo. Quería que fuera algo único, especial, y que no simplemente fuera desechado cuando él ya no quisiera, aunque él incitaba a esas mismas palabras. Pero después de todo, al final de todo ese acto de pasión, necesitaban tener una charla seria, a lo que Haeseo sintió que todo su ser se hundía. Era algo serio. Nunca había visto a Taya con esos ojos tan serios, que sentía que le remoldía todo por dentro. Y se lo dijo.
Si alguna vez se siente ansiosa, sola o en peligro, como el que pasó ayer, no tenía por qué dudar en llamarlo. Pase lo que pase, él irá corriendo a salvarla, para que nada le pase, para que ella nuevamente no salga lastimada y para que él pueda protegerla de una vez por todas. Y así, finalmente hicieron esa promesa. Y también Jaisó le pedía que le prometiera que nunca más se lastimara. Pero antes de que él pudiera prometerlo, simplemente la abrazaba con fuerzas y ya no la quiso soltar. Pues es que simple no podía. Porque al estar cada vez más débil por Jaisó, obviamente saldría lastimado. Porque amar a esta mujer era casi imposible. Hacer que sea correspondido también. Sabía que en esta relación el único herido sería él, así que no podía prometerle eso, porque sentía que le debía mucho, y recuerda la primera vez que quedó locamente obsesionado con ella. A pesar de que ella venía en un estado peor, más lastimada, más deplorable que él, ella se detuvo a curarle sus heridas, a preguntarle si estaba bien cuando ella venía mucho peor. Y desde ahí desató su enojo y obsesión al darse cuenta quién la había lastimado y hacia dónde se dirigía su mirada. Pero al final de cuentas también era una persona egoísta. Jaisó estaba harta de los hombres mentirosos. Incluso ella se daba cuenta. Cuando le preguntaba algo, evadía las respuestas. Incluso ahora, prometiéndole algo, simplemente sonrió y se hizo el dormido. ¿Cuándo habría sinceridad en esta relación? ¿Y hasta cuándo? ¿Todo esto va a estar bien? Porque en algún momento todo esto va a estallar y lo hará de una manera muy, pero muy cruel. Porque incluso ninguno de los dos se dio cuenta que las respuestas y las promesas que solo se hicieron quedaron en unas risas falsas. Pero ahora era otro día diferente. Jay se burlaba. ¿Será que su empleador finalmente renunció a la herencia y se va a ir en manos de aquella mujer divorciada? Porque incluso si ahora le dijera que irá a brazos de aquella mujer y abandonara su herencia, lo creería por completo con esa camisa que él traía. Era un regalo de Jaisó y él, por supuesto que se la puso con tanto entusiasmo. Pero a final de cuentas a Taya le quedaba todo bien. Pero Jay se preguntaba, ¿realmente Jaisó es una persona normal o realmente le falta más percepción de la realidad? Pero Jay desató una duda. ¿Qué es lo que piensa Jaisó del joven? Y eso también se lo preguntaba a él. Y al mismo tiempo Jaisó también se lo preguntaba qué tipo de relación tenían. Y al escuchar conversaciones de señoras en su trabajo, más se lo preguntaba, ¿qué es más peligroso en un hombre y una mujer? El apego físico. Solo esa relación. Más que le advertían a Jaisó, si no quieres que tu vida se enrede, no te enredes solo físicamente con los hombres. Y así pensándolo bien, pues básicamente ese era su tipo de relación con Taya. Porque la verdad pensó en esas sinceras palabras de Taya, de que esta relación solo se iban a utilizar, pero al final de cuentas se terminó apoyando más y más en él, que ahora es tan difícil, recordándole casi sus días inmaduros, cuando aún creía en el amor. Pero aún así, todo seguía siendo sospechoso. Y como si fuera algo temible o sospechoso, los hilos prácticamente se estaban conectando. El jefe de Micheol recibía una llamada. Se supone que es importante porque la persona no está enfrente de él y él se está inclinando casi hasta el suelo. Pero sí era una llamada importante. Era el dueño de todo, la fuente de los ingresos. Y sí, la llamada prácticamente parecía sospechosa, porque como si fuera magia, esto solo era una ilusión. Se estaba reuniendo con alguien más. Porque sí, no era casualidad que Micheol, que no ha hecho nada bueno en su vida, fuera aceptado en una empresa
y hubiera obtenido un trabajo de oficina así como si nada. Y como si no fuera poco lo que escuchara en su trabajo, también justo en ese momento algo estaba sonando en la tele. Los hombres solo van a buscarte cuando están más vulnerables y solo dicen las palabras que tú quieres oír. Pensaba que era algo turbio, pero permití ilusionarme con esas palabras, como si le dieran justo en el blanco a Haiso. ¿Acaso eso no era lo que pasaba conmigo, Taya? El hombre que venía a decirme palabras bonitas, a tratarme bien, a consentirme, y de repente solo venía por eso. Y cuando se trataba de una relación más seria, de contarnos nuestros problemas, de prometernos cosas y tratarnos bien, automáticamente se esfumaba. Y la tele seguía y seguía. Un hombre que decía trabajar todo el día, llegaba momentos contigo y de repente se iba hasta por semanas. Su horario de trabajo no era común, era distorsionado. Básicamente el tipo de hombre al que le entregarías tu casa si te enamoraras de él. No solo eso, sabe tratar muy bien a las mujeres y tiene cara de una persona muy libertina. Y justamente esas dudas las fue a esparcir hasta su compañera de trabajo, quien se desató en furia diciendo que ese hombre realmente era un mujeriego. Pero Haiso realmente estaba avergonzada. Finalmente le dijo todas sus dudas a su compañera de trabajo y ella le estaba diciendo que estaba haciendo todo muy mal. Pero Haiso no lo entendía. No tiene nada que le quite. Y realmente son tan baratas las cosas que realmente le ha quitado. Y ella solo pensaba de esa forma mientras su compañera hervía en ira. Realmente están jugando con Haiso. Pero no solo las cosas materiales o dinero es lo que podía dar. Sino tal vez era un hombre que solo venía por su cuerpo. Y así lo pensaba. Pero ¿realmente era de esa forma su relación? Pues es que sinceramente no tenía nada. Esta relación era más en desventaja para él que para ella. No tenía nada, era divorciada, una mujer agotada, deshecha, sin arreglar, completamente. No había nada que valiera la pena quitarle. Pero, sinceramente, si hubiera sido un hombre que estaría aquí para quitarle algo en el momento en que explotó su matrimonio, se hubiera alejado. Pero ese día, él se mantuvo a su lado, consolándola toda la noche. Así que no sabía a qué conclusión llegar. Y solo pensar en esas cosas hacía que le doliera por completo el corazón. Pero era inevitable. Cada vez que quería acercarse a él, cada pregunta simplemente lo evadía, sin darle una respuesta clara. Además de que era sorprendentemente hábil para mentirle. De repente desapareció y regresó con un extraño perfume de alguien. Realmente, ¿qué tipo de persona era Taya? Incluso se llegó a imaginar que él era un host. Salía con mujeres por dinero. Y eso sí que le hacía doler. No por lo que quería, sino por las mentiras. ¿Por qué no podía ser sincera con ella? ¿Por qué no podía decirle simplemente la verdad? ¿Por qué? Incluso reconocía lo hábil que era para mentir. Y aún así nunca se atrevió a cuestionar sus mentiras. ¿Acaso él no podía hacer ese tipo de trabajo? Tenía una cara y unos ojos que cualquier mujer daría todo por él. Además, ¿qué mujer no lo haría? Pensaba en lo que le había regalado. No simplemente era un oso barato. Para ella significó tanto. Tanto haberle regalado con sinceridad. Era como abrirle una puerta a su corazón. Incluso eso pasó con Kami Cheol, cuando fue duramente criticada por uno de sus amigos, echándole la culpa de que Kami Cheol incluso podía estar con mujeres con dinero, pero simplemente estaba rodeado en la miseria por su culpa. Aquel día en el que la enfrentaron, le dijeron que Kami Cheol pudo haber tenido una vida tranquila, sencilla, si no la hubiera conocido a ella. ¿Ahora qué? Era un simple trabajador cualquiera.
Y así la condenaron a decirle que era lo peor que le había pasado y la persona que le había arruinado por completo su vida. Aquel chico brillante y hermoso. Tal vez sería capaz de condenar a 2 chicos a la miseria. Luego, ser cruelmente señalada de haber arruinado sus vidas. Lo sabía. Si pudiera hablar otra vez con el joven Kami Cheol, pudiera decirle que por favor no hiciera comentarios tan horrorosos y hubiera seguido su vida tal y como él la hubiera deseado. No solo se hubiera quedado callada y agarrándole las manos, pidiéndole que no la abandonara, que juntos iban a superar todo. Pero todo el transcurso cambió y ahora se había convertido en una adulta temerosa y indefensa. Y ahora estaba convirtiendo otra vez el mismo ciclo, una y otra vez. Pero esta vez era algo diferente. Quería hacer las cosas bien, quería cambiar las cosas. Si pudiera, va a cambiar todo lo que ella hizo mal.